Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto verles a cada uno, ¿verdad? Algunos hermanos todavía los tenemos de vacaciones, por lo que veo, ¿verdad? Algunos andan todavía viajando. Entre ellos el pastor Colín, que tenía un compromiso en Querétaro, entonces oramos que todo le vaya bien por allá, en la visita que tiene nuestro pastor allá en Querétaro. Y bueno, la mayoría, muchos de ustedes estuvieron el día de ayer, que tuvimos un evento muy interesante, un entrenamiento de herramientas prácticas que tienen que ver, ¿verdad?, con llevar la palabra a otras personas, que tiene que ver con, mencionaron ellos una frase que me gustó mucho, activar el sacerdocio. Alguien lo mencionó aquí, así muy suavecito lo dijo, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención, activar el sacerdocio de cada creyente, porque cada uno de nosotros, hermanos, somos sacerdotes de Cristo. ¿Se acuerda que hablamos de esto ya hace algunas semanas, no? Y bueno, no solamente en la teoría, sino en la práctica. Y bueno, tuvimos la oportunidad de ir a la calle y bueno, debería de ser algo más natural, ¿no? Algo más cotidiano. Ya vamos a ir haciendo algunas cosas, hermano, así que váyase preparando, ¿verdad? Bueno, muy bien. Y hermanos, pues hoy vamos a hablar acerca de un texto muy conocido, pero que tiene muchas implicaciones para nosotros. Pero antes quiero hablarles, si me pueden poner por favor la presentación. Buscando, miren hermanos, en el mundo cristiano y en el cristianismo en general, tenemos la tendencia a poner muchas excusas. Es una cosa media cultural también, ¿no? Somos muy de que cuando nos toca hacer algo, no lo hacemos, entonces tenemos una buena excusa. Pues fíjese que hay un nombre psicológico para esto. Se llama esqueísmo. Así se llama. Es la tendencia humana a buscar justificaciones o excusas a su conducta personal en lugar de buscar soluciones o aprendizaje. ¿Cómo se llama? Esqueísmo. Bueno, ¿de dónde viene esa palabra? Es que no puedo. Es que estoy muy cansado. Es que está lloviendo. Y ahí tienen una serie. Es que no estoy, es que me da pereza. Es que me cuesta mucho. Es que no me atrevo. Es que es muy difícil. Es que no estoy preparado. Y hay un término, es una realidad. Yo pensé al principio que era como una broma, ¿no? Y luego ya buscándolo, no, los psicólogos han llegado a este punto donde nos dicen, cuidado porque es una tendencia humana a buscar excusas, esqueísmo. Así que si tienes un amigo que es así, le puedes decir, ¿verdad? Eres un poco esqueísta tú, ¿verdad? Entonces él va a decir que qué es eso, ¿no? Pero tú sabes de qué se trata. Pues hoy vamos a ver la vida, una partecita, una pequeña parte de la vida de un cristiano que no es tan conocido. Un cristiano muy particular, un cristiano que fue clave en muchas cosas, que no era un apóstol. No fue él alguien que fue, ¿cómo se llama?, en los viajes de Pablo. Él no estuvo con los viajes de Pablo. Él tampoco tenía un puesto dentro de la iglesia como uno de los líderes principales. Era un líder, pero no era líder principal. Era solamente un hermano ahí en la congregación. Y este hermano, que vamos a estudiar un poquito de él nada más, ¿verdad? Algunos principios, se llama Felipe. Felipe. Así que abra su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 8. Y vamos a ponernos de pie para leerlo. Por favorcito, Hechos capítulo 8 es un texto mediano, no es tan cortito, pero póngase de pie un momentito para leerlo. Hechos capítulo 8 es la famosa escena que usted y yo conocemos de Felipe y el eunuco. Esta escena regularmente, hermanos, se conecta mucho con el bautismo. Se usa mucho para explicar acerca del bautizo. Así que póngase de pie, por favor, y vamos a leer alternadamente Hechos 8, 26 al 40. Y yo quiero que todos participen y leamos con cuidado, porque estamos leyendo la palabra de Dios. Y queremos saber y queremos, ¿verdad?, pedirle al Señor que nos hable. Entonces vamos a leerlo. Yo leo el primer versículo, el 26, usted el 27, y así hasta que terminemos en el verso 40. ¿Ok? ¿Sí estamos todos, hermanos? ¿Ya? ¿Listos? Bueno, empiezo yo. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ustedes. Cantó y fue
Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Todos el 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio. Amén. Gracias, Señor, que nos dejas claridad a través de tu palabra. Que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y hoy quisiéramos, Señor, una vez más pedirte que tú nos hables, Señor. Que hagas una obra a través de tu Espíritu Santo en nuestros corazones y que seamos iluminados en nuestras mentes y movidos en nuestra voluntad para obedecerte, Señor. Y gracias por este modelo, este ejemplo que nos pones aquí, que nos ayuda a entender cómo pudiste usar a este hombre Felipe y cómo él fue un instrumento en tus manos, porque esto queremos también nosotros, Señor. Ser instrumentos tuyos, Señor, para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pueden tomar sus asientos. Felipe no era un esqueísta, no era uno de excusas. Felipe era uno de los cristianos que se había convertido en Jerusalén. Él llegó a ser uno de los diáconos. En la lista de los diáconos, el primero era Esteban, el segundo era Felipe y otros más que venían, ¿verdad?, allá en Hechos capítulo 6. Pero llama mucho la atención lo que estaba pasando. Y yo quiero compartir contigo en esta mañana algunas claves de la vida de Felipe. Porque cuando tú lees de la vida de Felipe, tú te haces la pregunta y dices, bueno, ¿por qué Felipe era como era? ¿Por qué Felipe actuaba y predicaba y tuvo los frutos que tuvo? ¿Por qué? ¿Qué le hacía a él especial? ¿Qué tenía él? ¿O qué había en su mente que le permitía a él vivir de esta manera? Y yo voy a compartir contigo 5 principios sencillos, pero muy interesantes de que se pueden ver aquí de cómo era Felipe. El primero de ellos, si me pones por favor la que sigue, yo veo que Felipe tenía una clara conciencia de vivir en misión con Dios. Y ese es el tema que yo te presento esta mañana. Mira, aquí te presento nada menos que hay varias imágenes muy interesantes. Si lo pones en Google, ¿verdad?, vas a encontrar imágenes del eunuco, ¿verdad?, de Etiopía. Un hombre posiblemente de color. Hasta el día de hoy, si tú vas a Etiopía, pues la gente de ahí Etiopía son gente de piel negra, son negros ahí, ¿verdad? Todos son morenos, ¿verdad? Y él tenía una cosa muy curiosa. En aquel entonces nadie, o sea, ninguna persona común y corriente tenía el libro de Isaías. El libro de Isaías, hermano, o sea, hoy nos venden en la librería, ¿verdad? Y compramos libros como lo normal, pero esto no pasaba antes.
Tenías que ser un hombre muy rico para poderlo comprar, era muy caro. Los libros de la Biblia solamente estaban en algunas de las sinagogas judías. Los copistas hacían copias, pero lo usaban solamente en las sinagogas. La gente común no tenía Biblias. Pero este hombre, posiblemente dice él que había ido a Jerusalén a adorar por el dinero que tenía, por las relaciones que tenía. Él había comprado el libro de Isaías. Me gusta esta imagen, hermanos, porque si se fijan, cómo lleva el libro, hermanos. Lo lleva como abrazado, ¿no? Y si han visto algunas películas de Jesús, en la sinagoga judía, se ve que él va, cuando le van a dar el rollo para leer a Jesús, allá en Lucas también, ¿verdad? Dice que va y cuando abren ahí tienen como una cajita donde tienen guardado todos los rollos. Y entonces sacan el rollo que está envuelto, ¿verdad? Porque era un material que se podía descomponer fácilmente. Entonces lo abrían y se lo daban a la persona para que lo leyera. Era un gran privilegio. Y acuérdense de otra cosa. ¿Cómo se lee un rollo? O sea, no es, ¿cómo se llama? No es un libro que pasa las páginas. O puedes abrirlo donde tú quieras. Se va desenrollando de un lado y enrollando del otro. O sea, tú no puedes decir, voy a ir a Isaías capítulo 3. Porque eso implicaba, pues, regresarte hasta el 3. Voy a ir ahora al 40. No se podía. Simplemente tenías que ir leyendo donde vas leyendo. Y hasta terminarlo. Y seguir la progresión como normal del libro. Número 1, por favor, ponme la que sigue. Yo veo a Felipe que siempre tenía un compromiso con la misión de Dios. Él se sentía como propósito de vida: yo voy a colaborar para que la misión de Dios avance, para que discípulos sean hechos, para que gente llegue a los pies de Cristo. Este es el motivo y la razón de mi existencia. Ahora, Felipe estaba pasando momentos difíciles. Si usted va en el libro de los Hechos, ahí mismo, capítulo 8, versículo 4, por favor. Vamos a regresar unos versículos antes. Fíjese, Hechos capítulo 8, versículo 4. Fíjese lo que estaba pasando. Hechos 8, 4. Usted lo tiene ahí, ¿verdad, hermano? ¿Sí lo tiene? Ahí, ¿verdad? Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Vino una persecución. La iglesia estaba huyendo, estaba saliendo de Jerusalén porque un tal Saulo los estaba persiguiendo. Estamos en el capítulo 8, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. O sea, Felipe huyó de Jerusalén porque había persecución. Y llegando a Samaria, ¿qué hizo? A ver, hermano, estoy en el versículo 5. Lo voy a leer y le pregunto y usted me contesta. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué hizo Felipe cuando llegó a Samaria? Predicaba a Cristo. Ahora, piensa en un momento. Imagínate que te quedas sin trabajo. Imagínate que te levantan calumnias porque eres cristiano. Imagínate que la gente te desprecia y te ve feo porque tú eres cristiano. Y tienes que salir huyendo porque a lo mejor te pueden meter a la cárcel. Y entonces tienes que irte a otra parte. A lo mejor tienes unos familiares, no sé, en Veracruz. Y te vas a Veracruz. Pero a lo mejor hay unos familiares o unos amigos o unos conocidos en Samaria. Recuerden que Samaria no era un lugar tan bonito para los judíos. Los judíos no les gustaba ir a Samaria. Judíos y samaritanos no se llevan. Pero que Felipe llega a Samaria y dice muy interesantemente, les predicaba a Cristo. ¿Cómo podía alguien estar en persecución, estar tal vez desanimado, estar tal vez con problemas y continuar predicando a Cristo? Solamente alguien que vive en la misión de Dios, que ve cada oportunidad para predicar de Cristo. Aquel que está de veras con un anhelo de que Cristo sea conocido y sin importar su propia circunstancia, predica de Cristo. He conocido cristianos que me han dicho, ¿verdad? Ay, pastor, sí, ¿verdad? Es bueno predicar, pero ahorita no puedo predicar. ¿Por qué no puede predicar? Es que estoy en problemas. Es que tengo un problema con mi esposa.
No, es que tengo problema con mi hijo. Es que en mi trabajo tengo problema. Hermano, si vamos a esperar que se acaben los problemas, ¿cuándo vamos a predicar? Nunca. Felipe predicaba a Cristo. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque Dios le acompañó. Y cuando tú predicas, hermano, Dios te va a acompañar y Dios te va a hacer milagros. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Donde quiera que iba Felipe, predicaba a Cristo. Más adelante él recibe un apodo. Y eso es un poquito más adelante, hasta el capítulo 21 me parece que es, donde se le llama Felipe el Evangelista. Es esa gente, hermano, que tiene este don de ser evangelista. Ahora, mucho cuidado aquí, hermanos, porque a veces pensamos, ¿verdad? No, es que este hermano tiene el don de evangelista, ¿verdad? Que lo haga él. Cuidado, sí es cierto que hay algunos que tienen el don de evangelista, gloria a Dios. Yo, hermano, no es uno de mis dones, te lo digo. Yo no soy evangelista. Pero todos tenemos la responsabilidad de predicar a Cristo. Y tenemos que hacerlo donde el Señor nos ponga. Muy interesantemente, Felipe vivía en misión con Dios. Y él entonces, donde quiera que iba, aún en Samaria, que era un poco raro, ya les había dicho el Señor que tenían que ir a Samaria, pero ellos no fueron a Samaria. Hasta que vino la persecución, fueron a Judea y a Samaria predicando el Evangelio de Cristo. Número 2. Si me pones la siguiente, por favor. Veamos que Felipe, cuando iba predicando, predicaba una sola cosa. Él tenía una confianza plena en el mensaje del Evangelio. Y cuando le predica a este hombre eunuco, hermanos, mire, es muy interesante. ¿Sabe usted que hasta el día de hoy, si uno comienza a estudiar, ¿verdad?, qué pasó con este hombre eunuco, hermanos, se dice que en Etiopía, de donde viene el eunuco, hay más de 2000 años de tradición cristiana en Etiopía. Se dice, hermanos, y esta es una cosa que no se puede comprobar, ¿verdad? En el año 70 después de Cristo, el templo judío fue destruido. Y el arca de la alianza, en realidad, no se sabe qué pasó con ella. Según una antigua tradición, el arca de la alianza está en Etiopía. Ahí está. Y si tú vas a Etiopía y preguntas, yo vi un reportaje ahí de un hombre que se fue a preguntar dónde estaba el arca y llegó ahí a unos ciertos lugares, ¿verdad? Y le decían, ¿dónde está el arca? Decían, bueno, está aquí en Etiopía. ¿Pero dónde? No te podemos decir, ¿no? Y llegó uno que le dijo, bueno, sí sabemos dónde está, pero no te podemos decir. Porque si te decimos, te tenemos que matar. A ver si tú quieres que le diga, ¿no? Hay raíces cristianas coptas que están en Etiopía porque un hombre llegó a los pies de Cristo. Este hombre. Ahora, estos antecedentes, si tú vas a Etiopía, ellos te dicen, no, nosotros aprendimos, sí, del etíope, ¿verdad? Que vino en la época de Candace. Por cierto, Candace no es el nombre de la reina. Candace es como el título, como decir faraón, como decir el presidente. Candace, le decían a la reina, ¿verdad? No era el nombre de ella, era el título de ella, ¿no? Pero ellos relatan de que ellos vienen desde la reina de Saba, que fue con Salomón, ¿recuerdan ustedes? Desde aquí muchos relatan. Ahora, hermanos, y aquí está la cosa. Felipe, cuando llegó con el etíope, hermanos, no se puso a hablarle de los problemas políticos de Etiopía. No puso a hablarle, ¿verdad? Ojo, era un hombre eunuco. Eunuco quiere decir que posiblemente estaba castrado, que siendo hombre, pues tuvieron que quitarle para ser eunuco, ¿verdad? El órgano genital masculino. Ouch, ¿no? Como que me duele así nomás de pensarlo, ¿no? Pero este hombre, esa era su condición. Eran bastante comunes entre los reyes, porque estos hombres cuidaban a veces las esposas de los reyes. Entonces el rey, para asegurarse, buscaba eunucos.
Y los eunucos a veces tenían buenos puestos, algunos de ellos, otros nada más eran sirvientes, ¿no? Este hombre era eunuco, pero hay un detalle aquí. ¿Sabes tú que los eunucos no podían entrar en el templo de Dios? Deuteronomio 32 dice que no entrará ninguno que tenga los testículos mayugados o que le haga falta el órgano del hombre. Dice, no va a entrar en el templo, era prohibido. Entonces este hombre fue a Jerusalén, dice la escritura, a adorar, pero no podía entrar al templo. Tenía que quedarse en el patio, tenía que quedarse afuera, pero ahí adoraba. En el patio donde Jesús echó a los cambistas, ¿recuerda a los cambistas? En ese patio era el atrio de los gentiles, ahí tenía que estar él porque no podía entrar al templo. Pero vea usted el poder del evangelio. Número uno, aquí está este hombre que no podía entrar al templo, pero que ahora se convierte y Jesús viene a su corazón. Dios viene a su corazón. Él no podía entrar al templo, pero ahora él se había convertido en un templo. Él era templo ahora del Espíritu Santo. Maravillosamente. Y todas miles de personas se convirtieron por la vida de este hombre, este eunuco, que fue a predicar. Algunos creen que Isaías no era el único rollo que él tenía. Algunos creen que llevaba otros rollos también, porque Isaías era uno de los profetas, pero hay otros rollos, incluso para los judíos más importantes, como la Torá y otros rollos más de la Biblia. Seguramente este hombre fue hasta allá a predicar el evangelio. Hermanos, se dice del evangelista D.L. Moody. Y es muy interesante, hermanos, porque piensen en este momento. Felipe estaba en un avivamiento. O sea, Felipe estaba en la ciudad de Samaria donde miles se estaban convirtiendo. Seguramente haría falta que gente explicara la Biblia, pero ahí le dice el Espíritu, no, vete para acá, yo te tengo a alguien, te tengo una cita divina, te tengo a alguien especial aquí. Y Felipe obedeció y fue entonces a encontrarse con el eunuco, porque hermanos, el evangelio tiene poder. Dice la escritura, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Tú no sabes lo que puede pasar cuando tú le predicas a una persona. Una persona que escuche puede hacer una gran diferencia. Les decía del evangelista D.L. Moody que él tuvo que venir a trabajar a la ciudad porque él era del campo. Entonces vino a la ciudad a trabajar con un tío de él que era zapatero. Entonces trabajaba ahí en el taller que tenía su tío. Y su tío le dijo, está bien, vas a trabajar conmigo con una condición. El domingo vas conmigo a la iglesia. Y llevó al muchachito, ¿verdad?, a la iglesia el domingo porque era obligación ir el domingo. Y el tío le había puesto esta condición. Dice su maestro de escuela dominical, del evangelista D.L. Moody, que era un niño que no prestaba mucha atención. Que era un niño un poco disperso. Que andaba por aquí, andaba por allá, ¿verdad? Entonces el hombre ahí no prestaba mucha atención, pero dice que el maestro de escuela dominical se propuso, yo voy a ver que este niño entienda. Y semana tras semana le predicaba al niño, le explicaba al niño, le ayudaba al niño para que entendiera. Finalmente, D.L. Moody llegó a los pies de Cristo. Y se cree, hermanos, aproximadamente que D.L. Moody llegó a evangelizar más de 500,000 de personas. Porque un niño de la escuela dominical fue traído a los pies de Cristo por un maestro. ¿Quieres impactar la historia? ¿Quieres cambiar a México? Predica el evangelio. El evangelio es la respuesta de Dios a los problemas del hombre. Esta es la clave. Una confianza plena en que el evangelio va a transformar las personas. Y estamos entrando aquí, hermanos, en un terreno de lo sobrenatural. Porque cuando tú predicas el evangelio, tú no sabes lo que Dios va a hacer. Tú no sabes la transformación que va a pasar. Y hay muchas historias que te puedo contar. Te cuento una pequeña que hoy comentábamos en la mañana en la casa. El día de ayer tuvimos aquí pues un entrenamiento, ¿no? Y gracias a Dios fue muy lindo, aprendimos varias herramientas, pero hubo 2 chicos jóvenes que estaban aquí tomando el entrenamiento. Y yo los vi a ellos hace algunos años y los reencontré ahora, ¿verdad? Y qué gusto verles, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Y mi hija me recordó cómo llegaron ellos a los pies de Cristo. ¿Sabe cómo llegaron? Fue de esta siguiente manera.
Mi hija Paola iba, pues tomaba el transporte público, el metro, y ella oraba en su corazón, Señor, ponme a alguien para predicar. Y cuando iba en esa ocasión en el metro, vio una señora que estaba ahí y dijo, le voy a predicar a ella. Entonces llegó con la señora y le predicó a Cristo. Y como estaba lloviendo, ya sabe que cuando llueve el metro se pone muy lento, ¿no? Entonces le predica a la señora y la señora la escuchaba y todo esto, según nos cuenta ella, ¿no? Aquí presente. Y dice que la señora como que no le prestó mucha atención. La señora dijo, ya, muchas gracias, sí, bueno, ahí nos vemos. Y se fue la señora, se escapó, ¿no? Entonces, porque Paola le dijo, oye, quisieras tú saber más de Cristo, quisieras entregarte a Cristo. No, no, muchas gracias, ya me voy, y se fue. Pero estaba ahí junto una persona que estaba como oyendo, tú sabes, ¿no? Que cuando vas en el metro que como que no vas oyendo, pero vas oyendo lo que dice el otro, ¿no? Pues el otro que dijo, yo sí quiero, le dijo. A mí dígame. Y así le predicó de Cristo. Y así llegaron él y su hermano a los pies de Cristo. Y ahora sirven al Señor en otra congregación, un poquito donde viven ellos, ¿verdad? Más al oriente de la ciudad, porque alguien compartió el Evangelio. Ah, y hoy se bautizaba a su papá, es correcto, sí, ahí está. ¿Qué le vas a decir a alguien? ¿Consejos de cómo llevarte bien con tus compañeros del trabajo? ¿Cómo ganar más dinero? ¿Cómo conseguir más clientes para venderles más cosas? Hermanos, tenemos una misión y es compartir el Evangelio de Cristo que tiene poder transformador. Siguiente, por favor, número 3. Pensemos ahora también que Felipe, aunque tenía una plena confianza en el Evangelio, ¿me ponen la que sigue, por favor? Tenía una disposición a obedecer al Espíritu Santo, hermanos. Esta es una cosa clave, que no es fácil, es la realidad, hermanos. Cuando nosotros predicamos de Cristo, siempre Él cuesta comenzar. No sé si te ha pasado. Siempre que vas a decir, ay, le digo, no le digo, ¿cómo le digo, verdad? Y a veces la persona está como que en otro canal, ¿no? Y uno piensa, ay, ¿cómo le voy a decir, no? Y se fija usted en el versículo 26, que ya leímos, Hechos 8:26, dice primero, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, ahora se lo dice como una orden, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. No sonaba tampoco lógico, ¿no? Si estás en un avivamiento, en una ciudad, hay cientos de convertidos, ¿qué vas a ir a hacer al desierto? Parecía como algo raro, algo que no era lógico. Hermanos, muchas veces obedecer al Señor va a ser algo un poco ilógico. Dios te va a poner y te va a decir que digas cosas o que hables cosas muchas veces en contra de la lógica. Verso 27. Entonces él se levantó y fue. Hermanos, eso se llama una sola palabra, obediencia. Todos digan la palabra obediencia. Eso cuesta. Ahora es como una mala palabra, hermanos. Todo el mundo quiere explicaciones. ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Y yo por qué? ¿Y por qué no él? ¿Verdad? Todo el mundo, ¿por qué no obedecer? Ya, hazlo. Obedecer es hacerlo con ganas, sin ganas, con de buen modo, de mal modo. Es obedecer, es hacer las cosas. Él se levantó y fue. Versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahora un detalle aquí, hermanos. Generalmente las imágenes que nos ponen del etíope eunuco, es una imagen donde él va en un carro tirado por caballos y tiene como una especie de, ¿cómo se llama? De jinete o de persona que va conduciendo el carro. Hermanos, no era así. Este hombre, con tanto dinero, él tenía seguramente 10, 15 personas con él. O sea, él no estaba así. No era que, a ver, júntate, estos hombres vienen protegiéndolo. Es un funcionario con mucho dinero. Él tenía muchos sirvientes, tal vez 10, 15, 20 sirvientes que venían con él, cuidándolo, protegiéndolo, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu le dice, acércate y júntate a ese carro, era un poco peligroso. Pero él obedeció. Y cuando se junta, oyó que leía al profeta Isaías. Hermano, la obediencia es clave. Tu relación personal con Dios es clave.
Nosotros insistimos mucho en leer la Biblia y orar todos los días, estar en la palabra del Señor, caminando con el Señor. ¿Para qué? Para poderle servir mejor al Señor y escuchar la voz de Dios. Para algunos esto es una locura, hermanos, pero yo te pregunto, ¿tú escuchas la voz de Dios? Yo espero que sí. Si yo no la escucho audible, tengo 2, 3 amigos que dicen que sí la han escuchado audible. Yo no la he escuchado audible, ¿no? Pero yo sé que es Dios. Hasta me peleo. Porque a veces como que no estoy de acuerdo, ¿no? O no me gusta. Ay, Señor, pero ¿por qué, verdad? No se me olvida la vez que, ya sabe, como en los taxis me encuentro mucha gente, yo ahí le predico a los taxistas. Yo venía en un taxi, venía solo, regresando de algún viaje, ¿verdad? Llegando a la Ciudad de México, ¿verdad? Y cuando iba en el taxi, ¿verdad? Me pone el Señor y me dice, háblale al taxista, ¿no? Y yo venía un poquito así de que estaba cansado. Ay, Señor, no, Señor, yo no quiero hablarle. Ponle a otro, yo no sé, Señor, estoy muy cansado, ¿no? Y de remate el hombre me dice algo raro, esto es raro. El taxista me dice, ¿le molesta si fumo? El día de hoy casi nadie fuma, al menos con menos un taxista llevando un pasajero, eso es casi prohibido. Y él me dijo, ¿puedo fumar? ¿Me permite fumar, por favor? Y yo como que no le entendí bien. Sí, le dije, y luego pensé, ¿por qué le dije que sí, no? Le hubiera dicho que no, ¿verdad? Porque a mí me molesta el humo, ¿no? Pero el hombre venía fumando. Y me dice el Espíritu, mira, este está bien perdido. Míralo, ahí está. Y él fumaba. Y yo, ay, Señor, ¿qué hago, verdad? Entonces dije, está bien, Señor, le voy a hablar. Y cuesta un poquito empezar. Cuesta un poquito como por dónde entrarle. Pero bueno, yo no soy tan bueno. Yo veo que hay gente que como que bien rápido se entra, ya están platicando y cómo le hacen, digo yo, no. A mí me cuesta. Pero le llegué y terminamos hablando y le terminé predicando la Biblia. Resulta, hermanos, que él había ido por su familia, por su esposa y la familia de la esposa, a varias iglesias cristianas. Se sabía versículos, sabía Biblia. Entonces le dije, bueno, pues ¿por qué no te has entregado a Cristo? Pues la vida, el cigarro, no sé. Le dije, no. Entonces ya tenía testimonio. Y aquí la otra cosa, tú tienes que ayudarlos en donde se encuentran ellos. Y entonces ahí me nació ponerme firme. Le dije, pues Dios me mandó a que te dijera que ya te tienes que convertir, que no le des vuelta. Hasta exhortado salió ahí, hermanos. Y ahí le dije fuerte. Así, de repente me nace esa cosa, ¿no? Y le digo, tienes que entregarte a Cristo. Ay, tiene razón, sí, ore por mí, por favor. Bueno, ahí está. Hermanos, es obediencia. Y ojo una cosa de la obediencia. La obediencia siempre va a implicar trabajo, esfuerzo. El día de ayer que salimos a predicar aquí alrededor, ¿verdad? Yo vi a varios que se querían escapar. Yo vi a varios de que, pues ¿a dónde vamos a ir? Pues ya está, no, hay poco tiempo, no, o sea, ya, mejor ya que muera, ¿no? Sí, se querían escapar algunos, ¿verdad? ¿Por qué? Hermanos, es normal, es natural, pero aquí es donde viene la obediencia. Yo te pregunto, imagínate que Felipe no hubiera querido ir. Imagínate que Felipe hubiera dicho, no, yo me quedo aquí en Samaria, me quedo en algo bueno, me quedo haciendo algo bueno, no algo malo, algo bueno, pero no voy allá con este eunuco. Imagínense todas estas miles de personas que después llegaron a los pies de Cristo. Aquí ponen esta imagen a Candace, bueno, la que era la reina, ¿verdad? Junto con el etíope, ¿verdad? Que era el tesorero, y los cientos y cientos de personas. Recuérdese, ellos se llevaron Biblias, tenían al menos el rollo de Isaías y posiblemente otros más también, porque la obediencia es clave. Te dejo un reto para esta semana. Piensa en una persona a la cual tú le vas a predicar de Cristo esta semana. Piensa ahí. ¿A quién le vas a predicar de Cristo esta semana? Yo te aseguro que si tú le pides al Espíritu, te va a poner, no uno, te va a poner una lista. ¿A quién le podrías predicar tú esta semana de Cristo? Disposición a obedecer. Pero también esto implica que estés conectado con Dios, orando, leyendo la Biblia para que estés conectado y entonces puedas escuchar bien.
la voz de Dios. Y la Biblia dice, no te preocupes qué decir, Dios te va a poner qué decir. Y aparte tenemos herramientas, hemos aprendido ya varias herramientas. Tú conoces también, seguramente. Muy bien, cuarto lugar, por favor. Una cosa que hay que entender también de esto, hermanos, es que el etíope era alguien un poco raro. ¿Qué te parece esta imagen del etíope acá, man? Este está raro, ¿no? Pues quién sabe cómo era el etíope, ¿no? Es como Dios griego, no sé cómo es este, ¿no? Así, poco curioso, ¿no? Y mira aquí leyéndole el rollo, ¿verdad? Felipe al etíope. Hermanos, no era común tener relación con personas de otras culturas. No es fácil tener relación con personas de otras culturas. Son un poco raros. Son diferentes a nosotros. Tienen otra cosmovisión, tienen otra forma de pensar, otra forma de actuar. Sin embargo, Felipe tenía una cosa en su corazón, y esta es la motivación, hermanos: el amor de Dios. ¿Cómo puedo yo mostrar el amor de Dios a esta persona? ¿Cómo puedo contarle de Cristo a esta persona? ¿Cómo puedo mostrarle que Dios le ama a esta persona? Y eso fue lo que hizo Felipe. Ahora, piensen un momento, este hombre estaba ya listo para convertirse. Ya estaba listo. Ya no era cosa de que tal vez, él ya tenía Biblia, venía a adorar, o sea, estaba listo. ¿Qué tal si Felipe no obedece? Pero Felipe obedeció. Pero Felipe va por amor y sabía que Dios tenía una persona especial para él. Es mostrarle el amor de Dios. ¿Ha pensado en lo grande que es el amor de Dios que te rescató a ti y a mí? ¿Y cómo no debemos nosotros ahora pues reflejar ese amor? Lo mejor que puedes hacer por otra persona es mostrarles el amor de Dios a la otra persona. Recuerdo una vez que esta es una historia de mi hermano David. Ustedes conocieron a mi hermano David, ¿no? El que vino el otro día acá. Pues resulta que en la prepa, bueno, mi hermano le estaba predicándole a un amigo suyo, ahí en el patio de la prepa, ¿verdad? Estoy hablando de hace años, ¿no? Y le estaba predicándole, ¿verdad? Y en eso pasó el chico que hace bullying a todos, ya sabes, ¿no? Siempre hay uno que hace bullying a los demás, ¿no? Antes no era bullying, hermanos, antes era así, lo normal, había uno que era el mala onda, no sé cómo se llamaba antes, ¿no? El porro, no sé, ¿no? Pues ese, ¿no? Pues ese pasó. Y dice que cuando mi hermano le estaba predicando, pasó el que le hacía bullying a los demás y se quedó oyendo. Así se quedó escuchando, ¿no? Entonces ya los dos estaban algo escamados porque estaba ahí el otro escuchando, ¿no? Pero sin embargo le predicó, ¿verdad? Y el otro como que estaba escuchando ahí, ¿verdad? Finalmente la persona a quien estaba dirigiendo le dijo: mira, yo muchas gracias, luego lo voy a pensar, y se fue, tenía miedo. Pero la otra persona le dijo: explícamelo a mí. ¿Qué estabas explicándole? Explícamelo a mí. ¿Y qué le vas a decir, no? Claro, te explico si tú quieres, ¿no? Bueno, el cuento corto, hermanos, es que esta persona llegó a los pies de Cristo. Por la gracia de Dios, él va al seminario, se convierte en pastor. Y hasta el día de hoy es pastor en Guadalajara. Tiene su iglesia y ha sido pastor de varias iglesias también. Porque alguien se arriesgó. Alguien se acercó a un carro que era un poco peligroso. Los soldados te pueden decir: ¿usted qué viene a hacer? ¿Usted por qué se acerca aquí a nuestro, verdad, a nuestro tesorero? ¿Usted qué quiere, verdad? Pero ellos, al obedecer, hermanos, estamos arriesgándonos, y el amor toma riesgos. Si tú amas, vas a tomar riesgos. Vas a ir un poquito más allá. Y esto fue lo que hizo Felipe, mostrando el amor de Dios, rompiendo barreras. No era muy común, los judíos no hablaban. Ahora, Felipe ya había rompido barreras porque ya en Samaria había predicado. Entonces Felipe ya había roto una barrera, entonces una barrera más: ir a predicarle a un etíope también. Quinto y último lugar, hay que entender una cosa, hermanos. Cuando nosotros predicamos, en el caso del etíope, él ya estaba listo. A él nada más le anunció el evangelio, dice, ¿verdad? Y él solito dijo: que hay agua, bautícenme. A propósito, hermanos, la respuesta que da el eunuco posiblemente era la fórmula de bautizo que había antes: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Esa frase parece ser que era la frase que utilizaba la iglesia para que la persona se va a bautizar y entonces le preguntaban, ¿verdad? ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, yo creo de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Esa frase era la fórmula del bautizo, creen algunos, y que aquí se nos presenta. Hay que pensarlo porque hace unos cuantos meses antes o un año tal vez antes, Jesús había muerto. Pero decir que ese judío que mataron en la cruz era divino, era el Hijo de Dios, eso era por fe. Pero en quinto lugar, hermanos, las personas necesitan, y Felipe sabía esto, acompañamiento al siguiente paso. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que están 4 o 5 pasos de llegar a entregarse a Cristo. Hay personas que están a 2 pasos. El eunuco estaba a 1 paso. Estaba a 1 paso. Entonces, a veces nos toca así. Personas que ya están a 1 paso de entregarse a Cristo. Pero a veces hay personas que están 5 pasos atrás. ¿Cuál es tu responsabilidad? Escúchame bien, por favor. Ayudarles a dar el siguiente paso. No necesariamente va a llegar a convertirse. No necesariamente va a llegar a los pies de Cristo y se va a bautizar. Este es un caso fantástico, ¿no? Porque pasan al agua y ahí se bautiza, ¿verdad? Felipe y el eunuco. Esta es la única que encontré de bautizo, hermano, mire. Por cierto que aquí los dos como que van al gimnasio, no sé si los veo. Pero bueno, es solamente una ilustración, ¿no? Pero, ¿cuál es tu responsabilidad? Ayuda a tu amigo, ayuda a tu vecino, ayuda a tu compañero a dar el siguiente paso. Tal vez es alguien que es negativo y te dice, no, yo no creo en la Biblia, ¿verdad? No, es que ese libro tiene muchos errores. Y tal vez hablando con él le dices un día, ¿verdad? Fíjate que hoy leí en la Biblia esto y esto. ¿Eso está en la Biblia? Sí. Ah, qué interesante, ¿verdad? ¿Y has leído tú la Biblia alguna vez? No, no la he leído. ¿Por qué no la lees? Bueno, puede ser. Pero él no está a punto de entregarse a Cristo. Él está 5 pasos atrás. ¿Cuál es tu responsabilidad? Ayúdalo a dar el siguiente paso. A veces es crear curiosidad. A veces cuando yo estoy en reuniones y la gente son inconversos y están así discutiendo algo, yo les suelto así, yo digo una bombita ahí, una granada les suelto, ¿no? Entonces, sí, no, qué tremenda está la delincuencia. Ay, sí, qué difícil la situación en México, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí le tiro una granadita yo, ¿verdad? El problema está en el corazón del hombre, porque el corazón del hombre está alejado de Dios. Ya no digo más. Y todos se quedan ahí. Ah, no, pues sí, ¿verdad? Y a veces de ese grupo, alguien me busca después. Oiga, usted dijo esto, ¿por qué dijo eso usted? A veces dando cursos yo suelto bombitas también, suelto granadas por aquí por allá, ¿verdad? A veces los cristianos las cachan porque ya son cristianos, ¿no? Ah, usted es cristiano, ¿verdad? Y a veces los inconversos me dicen, oye, eso que digo estuvo muy bien, ¿no? Depende de tu contexto, porque tu responsabilidad es acompañar a la persona al siguiente paso. A veces será convertirse, a veces será llegar muy cerca tal vez. La gente necesita más tiempo ahora. Esa es nuestra realidad. Entonces, hermanos, pues tenemos una gran oportunidad de crecer y ser instrumentos de Dios. Cada persona, cada cristiano tiene un tesoro en vasos de barro. El tesoro es el Evangelio de Jesús. Y te animo a que tú seas instrumento de Dios, que te atrevas, que hagas algo extraño, que obedezcas a Dios, que salgas de tu puerta y ve con tu vecino, que vayas al parque. Nosotros ayer nos tocó orar por una persona que evidentemente estaba en estado, después nos dimos cuenta, ¿verdad? Platicando con él, que estaba alcoholizado. Pero oramos por él. Y cuando le preguntamos, ¿qué quieres que oremos por ti? Él dijo, que deje el alcohol, dijo él. ¿Cuántas personas están así, hermanos? Y entonces mi corazón se dobló, pero yo dije, bueno, le puedo hablar del evangelio, tal vez ni va a entender bien, y él estaba todavía un poco alcoholizado, pero dije, vamos a orar, que Dios haga un milagro contigo. Me dice que anda por aquí, ya lo voy a ir a buscar un día de estos.
pero es mostrar el amor de Dios. Y yo sentí un poquito, cuando estaba hablando con él, sentí un poquito del amor de Dios, que ama a esa persona, que está hecho a la imagen de Dios y que está en las garras del alcohol, de las adicciones, pobrecito. Pero oramos por él. Y él no sabía, ya sabes, uno no sabe ni ellos tampoco, ¿no? Entonces yo no sabía, yo le iba a poner la mano. Entonces yo extendí mi mano para tocar su hombro y orar por él. Y él, cuando me vio la mano, me agarró la mano. Porque él pensó que yo quería como darle la mano. Entonces él me agarró la mano. Entonces pues yo le di la mano y entonces oramos tomados de la mano, ¿no? Pero yo sentía cuando él me tomó de la mano, yo sentía la necesidad de él, la desesperanza de él. Que no puedo dejar de tomar. Mi mamá me regaña, dice. Mi mamá vende aquí, no sé qué. Digo, ese es el amor de Dios que debemos demostrar. Y que cada uno de nosotros seamos Felipes. Tú estás en un lugar con personas que otros no van a poder alcanzar, donde Dios te ha puesto estratégicamente. Alcanza a esos a tu alrededor y más allá. Y desciende, si es necesario, al desierto. Interesante. ¿Dónde se convirtió el eunuco? En la iglesia de Jerusalén. El desierto. Mucha gente está en el desierto. Hay que ir al desierto y encontrarlos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Y gracias, Señor, por este ejemplo tan sencillo, tan fácil de ver y conocer, pero tan importante y desafiante, Señor. Ese es el estilo de vida, Señor, de tu iglesia. Ese es el estilo de vida de los cristianos del primer siglo, Señor. Gracias por la vida de Felipe, Señor, y este modelo que nos dejas aquí, Señor. Y permítenos, Señor, que podamos ser guiados por ti. Que podamos escuchar la voz de tu Espíritu Santo. O un ángel, Señor, si tú quieres, pero lo que sea, Señor, pero que obedezcamos. Y hagamos, Señor, la parte que nos corresponde. Y gracias, Señor, que tú quieres usarnos a nosotros. Que tú no nos necesitas. Pero tú has querido usar a instrumentos, vasos de barro como nosotros, Señor. Donde has escondido el precioso tesoro del Evangelio. Que seamos dóciles y obedientes, te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias, hermanos. Dios les bendiga.